Vanega dejó de grabar, dice ahí. Otra vez. ¿Quién tiene la primera pregunta? Por favor. ¿Sin palabra? No, Wow. pero es que, sí, es que usted se sale de los chiros, que lo pone siempre a uno a meditar bastante, more, en serio, porque es que se tocan todos los temas prácticamente a la vez, porque queremos Porque, hablar de la quejilá, queremos hablar de la quejilá, queremos hablar del Mashiach, y pues todo tiene una conexión tan eterna que pues es chévere pasear por todos esos sectores. sí. Pero ¿quién se está saliendo los chiros? Solamente estoy siendo enérgico, que es distinto. Sí, no, y Baruch ¿Ah? Hashem, como lo dijo usted, Baruch Hashem, esa fuerza. Sí, enérgico, pero ahorita senté algo más y les he abierto más puertas, más puerticas para que puedan asomarse. Muchas ventanitas para que se asomen, para que miren a través de esas escrituras. Y no sean mirando por los propios lentes, porque si sus lentes es lo que han visto y su conocimiento es lo que han visto, aquí les estoy presentando más argumentos para que se acerquen al tema del Mashiach con más elementos. A ver, More, ahí More, sería, More, uno por uno, por favor. Juanito, Señor, dale. no iba a decir que señor. el More sigue haciéndoles la tarea, sigue Sí, contestando sí, sí. preguntas, sigue respondiendo las preguntas que se enviaron y pues Baruch Hashem por eso, porque chévere. La que dice cuántos mandamientos nos corresponden es precisamente eso de que hay una vinculación con un pueblo que maneja unas leyes y están subdivididas de una manera especial, pero fabulosa, porque tanto así puedo saber cuáles sí y cuáles no, y ya, y esas puedo cumplir y estas no. Y de todas maneras el Mashiach viene y las encierra en dos grandes conceptos que unifican. Entonces vamos conociendo como la voluntad del Padre, como su carácter, esa fuerza, ese mensaje que quiere transmitir, porque tal vez ese sea el mensaje que él quiere transmitir, Mashiach. Pues yo lo estoy haciendo, pero algunos lo cogen como usted la está cogiendo, otros no la cogen porque no están en el espíritu que deberían de estar. O sea, la idea es darle la mano a todos, es que haya un principio integral general, ¿sí? Y eso es la idea. Por eso, si me toma la línea, es que yo no puedo preguntarle algo que no le he enseñado, señor Juan. Sería injusto, ¿sí? Pedirle un examen cuando ni siquiera le he dado las bases, le he dado el fundamento. ¿Correcto? More, More, ¿Correcto, señor Juan? hablando del Señor. bueno, tema, Juanito, buenas habla- noches. hola Esperancita, Pastor Vanegas. More, hablando del tema, yo podría decir, es una pregunta, que Machía es un investido para transformar y tomando la alegoría del aceite para hacer arder. Sí, pero tienes que centrar las cosas. Sí, ¿En qué Mashiach es sentido? ungido para. A ver, si no, si el profeta o el sacerdote o el rey no eran ungidos, ni era profeta, ni era sacerdote, ni era rey. ¿Ves? Hoy, ¿cómo Podría puedo venir saber si alguien es ungido? y muy Por- interesante, Porque muy, resulta que muy yo he visto interesante. que ungen pastores, yo eso lo he visto, espectáculo de 7, 10 pastores ungidos al mismo tiempo. Sí, pero ese es con todo respeto, eso es más un top show porque cuando para el llamamiento no necesita ser ungido. El llamamiento, que es el don ministerial, perdóneme y discúlpeme, viene dentro del paquete. Nadie te puede dar un ministerio que no lo hayas recibido de arriba. Pero si los hombres dan esos ministerios, quiere decir que es el hombre
Es el hombre que le puede quitar las cosas. Y nadie te puede dar lo que tú no hayas recibido, señor Vanega. Así que sí, hacen esos shows de ungir a pastores y de ungirlo. Pero es que eso ya es el que certifica un ministerio es el ejercicio en sí mismo. Es el pueblo, no la declaración de los hombres sobre los hombres. ¿Me hago entender? Sí, señor. ¿Me hago entender, señor? Entonces, aquí lo que estamos refiriendo es algo distinto. Y cuando se habla de esto, que era lo que le daban la capacidad, se está hablando en un estado distinto. Quiere decir que esta realidad espiritual ya hace parte de nosotros en nuestro interior. Entonces, ¿cómo se sabe que hay un ungido delante de nuestro o el Eterno? Es aquel que está dominando su naturaleza para dejar ver al Mesías dentro de su ser, en la persona del individuo. Obviamente que por los méritos de Yeshua, porque no se puede sin los méritos de Yeshua. Los méritos de Yeshua, pero la persona, el vaso, deja ver la presencia divina en su obrar, en su amar, en su caminar, en su vida, en su naturaleza. Esa es la forma de dejar ver un ungido hoy por hoy. No porque lo unjan, sino en sus acciones. ¿Correcto, señor Vanega? Otra pregunta, More, con respecto al tema. La única persona que no hay ninguna persona que esté por encima del rey, excepto el padre si fuese un rey puesto por él. Pero el rey sí tiene la obligación de escuchar al profeta. Sí. Siempre. Inclusive esa es la norma, sí. Ese es el por encima orden, del rey no hay ¿cierto? nadie, pero el profeta no es que está por encima del rey, pero el rey tiene la obligación de escuchar la voz del Eterno por medio del profeta. Sí, señor. Así Gracias. es. ¿Ya? ¿Alguien más? Por ahí escuchar la voz de Esperancita. Hola, Esperancita. Shabbat Shalom. Como dicen los judíos, rega. Un momento. Hay sobre lo que ha mencionado Yohanan, los mandamientos. Sí. Pero esos mandamientos siguen vigentes, todos. No asesinarás, no cometerás adulterio, los que fueron entregados en Har Sinaí, en el monte Sinaí, eso sigue vigente para toda la humanidad. ¿O he entendido yo mal lo que él estaba explicando? ¿Me entiende? No, es que ninguno de los dos están mal. Está diciendo justamente lo mismo, porque está la pregunta anterior de la persona que hizo, que ya también se salió, que ya no está aquí en el foro, es sobre los Benei Noah. Entonces estaba aclarando que esos mandamientos siguen vigentes, claro, que tiene un principio de eternidad. Y todo mandamiento que tiene principio de eternidad, hablando de Toraita, está vigente. Pero, por ejemplo, un ejemplo, un mandamiento que no debería, porque hay mandamiento para el hombre y mandamiento para la mujer. En el caso, la nidá. El mandamiento de la nidá es para la mujer, pero el hombre debe de aprenderlo, debe de conocerlo, pero es justamente para no violarlo, para respetar a la mujer en la nidá, pero no es un mandamiento para el hombre. ¿Me doy a entender? Hay mandamientos que se cumplen solo en Israel, solo en Israel. Hay mandamientos que se cumplen para los que estamos en la luz, ¿ya? A eso me refiero. Pero cuando el pueblo no judío en general, porque no todo el pueblo judío piensa de esa manera, pero aquellos que nos tratan de encasillarnos, que nosotros somos Benei Noah y por lo tanto no tenemos derecho ni a la Torá, ni al Shabbat, ni a la fiesta. Eso no es de acuerdo a la Torá. Eso no es de acuerdo a la Torá. ¿Sí? De acuerdo a la Torá es que el Eterno nos dio la Torá a la humanidad. El hecho que la humanidad no haya guardado la Torá no significa que la Torá no sea, porque cuando el Eterno le da mandamiento a Adán representa a la humanidad. El hecho que la generación de Adán no haya guardado, no haya vivido, haya sido desobediente, no significa que los otros que entendemos no practiquemos la Torá. Y el primer ejemplo que está ahí es que cuando el Eterno llama a Abraham, lo llama del mundo gentil y le da mandamiento y le dice mis normas, Juanito, ¿sí? Le da mandamiento y les da mandamiento para que ellos entiendan y comprendan, ¿sí? Correcto. Y luego es que le da el pacto de la milá, el pacto de la circuncisión. Quiere decir que Abraham tomó mandamientos, vivió los mandamientos, pero luego fue que el Eterno le dio el pacto de la milá
Así que él viene siendo padre de los incircuncisos y de los circuncisos. Señor Johanan, cuénteme. Señor Johanan. Me imaginaba el contexto de las preguntas, qué mandamiento me corresponde, y dije, oiga, hasta este mandamiento que le están dando a Adán me corresponde, y ahí veré si no lo quiero cumplir. Qué berraquera, ¿no? Hasta Sí, ese claro, mandamiento. claro, Es pero vigente toca hasta el hacer día de hoy. énfasis, o sea, porque vi que alguien por ahí respondió y dice que nosotros somos Beni Noa. Está bien, uno se da cuenta que falta cosa allí, ¿sí? Entonces ahí uno dice, listo, usted está clasificado para esta línea Solo more. para que pueda aprender y pueda conocer más, ¿correcto? ¿Aló, More? O sea, si sigue, Shalom, Hola, More, buenas Judío tardes. Mayra, ¿Qué más, More? Cuentio Mayra, More, cuénteme. en la tarea que nos has puesto ahorita, en lo que nos hablaste, pues sobre, pongamos la situación que tiene ahorita la Tierra, pues me parece que pues todo Sí. lo que habló todo esto lo pone a uno a reflexionar bastante. Sea algo que fue como algo impactante para mí también, de mirar de que Sí. y estos han sido momentos para como uno poner esa mente, ese cuidado, de ver que como si todas las cosas de lo que ya te ha escrito, todo se ha cumplido, se está cumpliendo, y la gente en la tierra ahorita tiene miedo, ¿sí? Y hay miedo entre la gente. Pues yo he reflexionado entre mí misma que yo digo, pues uno no debe tener miedo, porque ¿para qué? Si nuestro Padre está con nosotros, y sabiendo que si uno rectifica nuestra vida podemos vencer. Pues me gustó bastante el tema que tocó hoy. Gracias, More. Gracias. Bueno, mi hermana. Maestro. Bendito sea el Padre. Maestro. Señor Wilson, cuénteme, Wilson. Maestro, Cuéntenos, por favor. nosotros venimos con el paquete para hacer Mashiach. Y dejarlo crecer, dejarlo que nazca, se nos convierte un poco difícil. Y vemos, bueno, los profetas, los reyes que fueron ungidos. Y se me ocurre una pregunta ahora, hablando de los que son Israel, los que no son, los que son Beni Noa. ¿Qué era Ciro? Guardaba Shabbat, se hizo la circuncisión, guardaba la Torá, porque fue ungido por el Eterno. Y creo que era gentil. Sí, señor, lo estoy escuchando. Y Ciro era ¿Es una gentil. pregunta que me está haciendo? Sí, señor. Sí, claro. Sí. O sea, la pregunta exacta es, Bueno. ¿por qué Ciro, siendo gentil, fue ungido? La pregunta es, ¿guardaba Torá? Porque no lo dice. ¿Guardaba Torá? ¿Fue circuncidado para poder ser ungido? ¿O no hay necesidad de estas cosas para que cualquier hombre en la tierra pueda ser ungido? Esa es una buena pregunta, señor Wilson. Señor Wilson, el Moré de Santana Magdalena. No dice que guardaba Torá, no dice que era circunciso, pero dice su propósito y su misión de Ciro. Sí, Ciro es un gentil, es un rey gentil en el tiempo de los medos persas, inclusive es persa. Y la misión de Ciro fue restaurar, aportar con la finanza para restaurar el segundo templo. Dice que despertó el espíritu de Ciro para que mandara presente para la edificación del templo. Entonces, hay unas personas afuera de Israel que van a hacer, porque Ciro es como una figura de un cuerpo, que van a hacer un propósito como aquella
que no va a ser reconocida, pero que tiene un propósito y que los va a provocar a hacerlo, ese es Ciro. Había mucha gente dentro del pueblo, pero no fue dentro del pueblo que fue tocado para esto. Pero fue Ciro el que tenía la finanza, era el rey, para iniciar la reconstrucción del templo. Nehemías había restaurado las murallas y ahora tocaba restaurar el templo y Hashem lo usa él. Claro, eso es una figura profética, señor Wilson. Es una figura profética. Pero si usted se da cuenta hoy en lo literal, ¿sabe quién la está cumpliendo? El señor Trump. Trump es la figura de Ciro. Trump es un cristiano y apoya a Israel. Inclusive en estas circunstancias del planeta ha sido puesto este hombre en todas sus estupideces y perdóname la expresión y su ignorancia de muchas cosas, ha hecho muchas palabras proféticas que se cumplan. Y él llena el currículum de Ciro hoy. Correcto. Él llena, vea allí, él llena. Y la profecía, esa profecía está cumplida. Claro, es un masón, pero es un cristiano. No deja de ser cristiano protestante, como todos los norteamericanos que vienen de familias protestantes. Y él cumple esa palabra. Ahora, ser ungido en este orden de idea que estoy presentando, sí, su yerno es judío tiene problema. Y entonces esa palabra es cumplida. Pero lo que estoy presentando como argumento, que quiero que vayan allí, aquí me están tocando periferia nomás, que vamos al fondo, es el propósito del Mashiach. ¿Sí? Que lo primero que hace es romper el yugo, ¿verdad? Crear la presencia divina en su naturaleza, que es lo que hizo en el rey Saúl. Ya cuando viene David ya es el exterior, ¿sí? Pero si hay una operación del espíritu interno, y eso es una vida de oración, de tefilá, una vida de estudio, una vida, y solo la vida de oración, de tefilá y la vida de estudio es que te lleva a la obediencia en la Torá, para que encarne la Torá. No, la Torá no se encarna con conocimiento, la Torá se encarna y se afianza es cuando hay una búsqueda, en esa búsqueda espiritual que tiene que ver con la comunión con el espíritu, con la obediencia a esa tefilá, y te va a llevar al fundamento de la práctica de la Torah. ¿Ya? Correcto, Entonces, correcto, maestro. Importante. Correcto, eso es importante. Entonces, cuando se cierra todo estos círculos, nos damos cuenta de las cosas hacia dónde nos lleva. ¿Listo? Y eso es una debilidad que yo he visto hoy. Mucha gente que estudia las raíces hebreas, muy perezoso por la oración y muy perezoso para el estudio de la palabra. Muy perezoso. En particular, pero deberíamos ser metidos en la tefilá, ser hombres y mujeres de tefilá y hombres y mujeres de conocimiento, de estudio, de indagar, de investigar la verdad bíblica, y eso te va a dar resultado la obediencia a esa palabra, porque cuando tú entiendes algo te hagan de caminarlo, y no cuando te lo dicen, sino cuando tú lo entiendes. Baruch Hashem. ¿Alguien más? Por favor. Sí, 7:34. Sí, yo quería, pero no sé Dale. si me va a entender la pregunta sobre la No, parashá. no importa. Bueno, yo he escuchado que la parashá que hay en Eret Israel, en la tierra de Israel, no es la misma parashá que se estudia acá en fuera de Israel. ¿Es cierto? Agalut. Sí. No es cierto. No es cierto. Es ¿Y la por qué misma diferente? parashá. ¿Cómo? ¿Y por qué entonces algunos rabinos dicen que la parashá es diferente porque están fuera de la tierra de Israel? Es ¿O los que totalmente estamos? una mentira. No, la parashá que se estudia en Eres Israel
se estudia en todos los rincones del planeta de la Tierra, que es distinto a lo que acabo de decir y voy a repetirlo, que hay mandamientos que solo se viven en Eretz Israel, que los que bueno. están en Eretz Israel cumplen esos mandamientos. Es distinto a la parasha. Y hay mandamientos More, para los que están fuera de la... ¿Ah? Señor. se podría decir que entonces la parasha es como la solución que el Padre da a través del pueblo judío para mantenernos en unidad de pensamiento, en una misma posición, en una misma Torá, en un mismo pueblo, en una misma idea, en un mismo Dios. Es un buen camino también. Y hacerlo al mismo Es un buen tiempo, camino. no en un destiempo, porque solamente estoy fuera de, literalmente. Estás en lo cierto, chaparrón. Estás en lo cierto, chaparrón. Mira, la parashá que se dicta, esta parashá de esta semana en Israel y en cualquier parte del planeta. Es más, hasta lo último de la tierra. Se estudia la misma parashá. Estas son dos, las mismas se estudian. Es correcto, no es cierto. Cuando uno está allá, estudia la misma que está acá y acá se estudia la misma. No cambia, no cambia. Yo no sé a dónde saca ese rabino que te explicó eso, Esperancita, no sé de dónde lo saca. Es la misma No, no parashá. me lo explicó, No yo lo he cambia. leído, no me lo explicó. Ah, bueno. ¿De a Pero sí dónde que, habrá sacado eso? sí, amén. Eso no es correcto. Eso no Pero es sí que hay correcto. Es la misma diferentes, para... perdón, sí que hay diferentes Sigue, sigue, sigue. reflexiones, sí que hay diferentes reflexiones sobre sobre la misma parasha. Sí que se sacan Eso diferentes sí es reflexiones, ¿verdad? total, Y la total. porción que a mí Eso me sí da es, el Eterno es personal, pero tiene que tener claro una y es que relación. debería ser así. Amén. Debería ser así. Debería ser así. Pero para que no seamos sabios en nuestra propia opinión, necesitamos guía y maestro. Que aunque tú debes de estudiar Amén. personalmente y llegar a un nivel de conocimiento, ¿sí? Necesitas una guía de un rabino, de un moré, de un maestro que te pueda ayudar, que te pueda introducirte al mundo venidero y eso te va a ayudar a reflexionar más, a alcanzar más propósito, sobre todo con el que el Eterno te coloca, ¿sí? Porque hasta eso te toca ser dirigido por el Padre para que tengas una unidad, como dijo Juan. Lo que sí es cierto y sí es claro es que el Eterno trata de que nos mantengamos en un eja en todo el planeta estudiando la parashá. Tal vez desde la reflexión va a ser complejo, pero la porción es la misma. Y ahí está el asunto, porque cuando nos metemos en el espíritu correcto, buscando la gloria para el Eterno, lo que hablamos en Colombia se habla en Noruega, y lo que se habla en Noruega se habla en Israel, o se habla en la China, hasta en la Conchinchina. Valga Amén. el chiste. Porque si la porción en En esencia el fuera diferente sería injusto, ¿no? correcto, correcto. Ahora, Baruch en ese Hashem, orden de ideas, Andresito. Oh, qué gozo, Andresito. sí, Uy, qué sí, bueno. muy bien, muy bien, muy bien, excelente. La reflexión sí va a ser diversa porque son de niveles de conocimiento, tiene que ver mucho con el maestro que tiene y con el enfoque del maestro que tiene. Por ejemplo, los que somos creyentes en Yahushua como Mashiach, pues nuestro enfoque va a ser muy, muy claro con ese principio. Y los que no reconocen a Yeshua como Mashiach, pues su enfoque va a ser justamente desde el otro principio. ¿Sí? Eso es claro. Pero hago dos cosas claras aquí hoy. Uno, que el conocimiento de la Torah debe ser lo que practicamos, lo que captamos personalmente. Lo que es verdad para mí lo practico. Lo que escucho y me parece bueno y bonito, posiblemente no me lleve a la práctica. Por eso tiene que ser el estudio personal. Personal. Ahora, si somos humildes y sencillos, preguntamos a nuestros líderes y le decimos qué le parece, cómo lo ve usted. Y eso ayuda para que centremos y no seamos sabios en nuestra propia opinión. ¿Ya? Yo tengo rabino, pero como alguien me decía en estos días, un amigo ortodoxo me decía, ¿y tu rabino quién es? Para burlármele, primero le dije, el Adón Yehoshua HaMashiach, el rab de rab, el raboní de raboní.
Y me dijo, ¿y quién es ese? El Raboní de hace 2000 años, el que fundó la comunidad, la yeshiva Nexarita. Y se toteaba de la risa. Y me dijo, Jesús. Le dije, no, Yahoshua. Yo sé el que llegó a ser el Mashiach. Y se toteaba de la risa. Él es mi rabino. Él es mi rabino. Y con la autoridad de él es que enseño. Tengo su cobertura. Baruch Hashem. ¿Ya? Entonces, todos los que han dicho y han preguntado, y esa palabra de Andresito, excelente, excelente. Entonces, es insiste importante. en decir que no se sale de los chiros, ¿sí ve? Esa es la forma de salirse de los chiros de mi more. ¿Cómo? Juanito. Otra vez. Una cosa es ser enérgico, que es distinto. ¿Quién está preguntando? A ver, Esperancita, cuéntame. Está delicioso ese pan, mami. Está preguntando Esperancita qué son los chiros. No, ¿Sí ve? Por ¿qué es hablar chiros? colombianismos. Sí. Chiros es unas Es patatas. que esos son aquí. colombianismos. A ver, que son patatas. Señora, aclare esos conceptos de chiros. Madre mía. Los chiros son trapos, supuestamente es como la ropa vieja que uno usaba, se vuelve un chiro o sí, entonces habla de la ropa, que se sale de la ropa. O sea, como decir vale, de mal gracias. genio, de mal carácter. De mala Es el uva, concepto. decimos. De mala uva. Exactamente, algo así. Correcto. ¿Quién más tiene Rasgarse preguntas? las vestiduras. Rasgarse las vestiduras. Rasgarse la vestidura. Eso sí es hebraísmo, señor Andrés. Eso es hebraísmo. Edemí, cuéntanos, pregunto. ¿Tienes pregunta o tienes aporte? Alejita de Medellín. Sánchez, ¿tienes pregunta o tienes aporte? Cuéntame para avanzar. A ver, chicas, esa voz femenina, queremos escucharla. Baruch Hashem. No, todo está claro. Uy, Alejita, pocas palabras. Mujer sabia. Y allí Edemí. Hola, More. Claro, More. Todo claro. Está muy claro, listo, correcto. Si no tiene más preguntas, avanzo con el siguiente punto. ¿Para qué? ¿Correcto? Entonces noten bien que el propósito, a ver, démosle un minuto más. ¿Hay o no hay más preguntas? No, listo. Entonces noten bien que el propósito para que se ejerciera o se ejecutara este nivel de poder, tenía que ser derramado el aceite, ¿sí? Pero el aceite en algunos reyes fue declarado, y en algunos profetas y en algunos sacerdotes, sí, por no decirlo, todos pasaron por ese proceso, pero en uno fue evidente la vida de poder, en otro no fue evidente la vida de poder. Entonces eso me da a entender que la vida de poder depende de la determinación que yo tome, no del ungimiento. ¿Ves? Eso me da a entender. O sea, el mismo poder, los discípulos, los 12, todos hicieron milagros, incluyendo a Judas. Pero Judas, al final, él termina en otro punto, ¿ves? Pero hizo obra de apóstol, hizo milagro de apóstol, pero al final de sus días pareciera que todo eso lo llevó a otro punto, a este bendito hombre, y terminó él entregando a nuestro maestro y luego en un remordimiento y no reconoció y corrigió. Me doy a entender, por lo tanto, cuando ya llegamos acá a esto, entonces nace y aparece toda esta situación del ungido, del plan del ungido, del propósito del ungido y la obra del ungido. Así que para alcanzar ese nivel de poder, el ungido necesita restaurar su naturaleza.
Ahora sí se dan cuenta por qué la Keilah no tiene ese poder, porque no ha restaurado su naturaleza. Y para restaurar su naturaleza, quiere decir que tiene que conquistarla. Baruch Hashem. Conquistarla. Conquistarla quiere decir someterla y ponerla al servicio. De la misma manera que Josué conquistó la tierra prometida, ¿sí? De esa misma manera, los hijos de Israel debemos de conquistar esta tierra para alcanzar ese propósito. Bendito sea el Padre. Debemos de conquistar esta tierra. Debemos hacer esta conquista de esta tierra. Y yo considero que lo primero que debemos de conquistar no es de los pies hacia la cabeza, sino la cabeza hacia los pies. Quiere decir que lo que debemos de conquistar son nuestros pensamientos, de donde determinan nuestras emociones, de donde toma la conciencia de nuestras emociones. Si dominamos nuestros pensamientos, que es la parte del espíritu, entonces hacemos despertar esa conciencia, entonces toma conciencia de nuestro ser natural, nuestro ser espiritual, entonces se va a dar cuenta en dónde debe operar y en dónde no debe operar. Eso es una figura, cerebro y entrañas son figuras para hablar del ser interior, Esperancita. Segunda de Corintios 4:16 dice que el hombre interior y el hombre exterior, mientras que el hombre interior se va renovando día a día, el hombre exterior se va desgastando día a día. Entonces, lo que debemos de restaurar es el hombre interior. Este hombre interior tiene que restaurarse, tiene que recuperarse, tiene que llenarse de esta realidad para alcanzar este propósito. ¿Cómo lo debemos de hacer? Haciendo el trabajo correcto. Este es el trabajo de ungir. No es palabrería. Ungir hoy en el día es que por medio del Espíritu vaya transformando mi naturaleza caída y carnal. ¿Cómo? Haciendo cambios en mi interior, cambiando mi mal genio, cambiando mi engaño, cambiando la raíz de las emociones, de la raíz de lo que produce mi pecado. Porque el capítulo 1, verso 12 del libro de Santiago dice que de tu propia naturaleza es que nace, dice, y viene siendo seducida y da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Quiere decir que, ¿qué es lo que da luz del pecado? Dice de tu propia naturaleza, es tu concupiscencia. Entonces, esa concupiscencia es lo que debemos, esa es la raíz del árbol que el rabí Yohanan dice que la hacha tiene que estar puesta. Entonces, lo que debemos de cortar nosotros, y aquí volvernos unos grandes cortadores de madera de árboles negativos, es ahí la raíz para que no dé más fruto, la raíz de ese árbol, ¿cierto? De esa raíz del árbol hay que meterle hacha para darle vida a la realidad, cualquiera que sea, cualquiera que nos lleve, cualquiera que no nos deje ver con objetividad la presencia divina. Bendito sea el Padre. Se podría decir, More, cambiando sus dioses, sus propios dioses por el único Dios verdadero. Pues sí, se puede decir, pero eso es genérico, señor Vanega. Hay que ser más concreto. Pues yo sé que pero es concreto, pero si no trato de encontrar los dioses que tengo, porque es que tengo muchos dioses. Yo puedo tener muchos dioses y si no los cambio, es decir, la palabra de Dios creo que se refiere a dioses ahí. En esta mañana estuve haciendo una transliteración de un texto bíblico y cuando se refiere a dioses es justamente esas cosas que yo considero que son correctas, pero que no son correctas delante del Eterno. Y sí te voy a decir, la verdad es esa. Es que muchas de nuestras faltas es que creemos que estamos correctos. Y son dioses, los hacemos dioses. Que y Elohim somos. Otra vez. ¿Quién habló ahí? Juan. Yo, More, pues que digo que Elohim somos, diciendo que precisamente
si Elohim es lo que buscamos, si es la unidad, si es el eterno, si es lo que buscamos, esos dichos son los que deben salir de nuestras bocas, de nuestra mente, de nuestro ser, para empezar a darle la prioridad como a espiritualmente, caminando. Me parece que también estás en lo cierto y cambiando un poco el léxico porque puede confundir a personas, porque si hablamos de Elohim y algunos hablan de Dios, presentando, lo más seguro que muchos que no tengan el contexto se pierdan ahí y digan, bueno, entonces ¿qué está pasando? Y es entendible que cuando está hablando de dioses, se está refiriendo de aquellos que de alguna manera dependemos y adoramos esos hábitos negativos, y lo damos como cierto y los practicamos pensando que estamos haciendo las cosas bien. A eso es lo que se refiere el señor Batista. Pero cuando la palabra Elohim aparece, aunque lo traducen dioses, literalmente Elohim no traduce Dios, traduce esa autoridad. Quiere decir que esa autoridad delegada que se nos delega, haya la posibilidad que creyendo tener la autoridad hacemos todo lo contrario, porque la autoridad no se impone, la autoridad expone. Y esa autoridad delegada es lo que debemos de ejecutar y de hacer, pero en un espíritu correcto. ¿Sí me doy a entender? Es correcto, More, es correcto, para mí es correcto. Lo que pasa es que lo que estaba utilizando Juanito, pues no es como, hablando de los dioses que uno tiene, no es como correcto meter eso de que Elohim somos, porque lo dice la palabra de Dios, pero no para hacerlo incorrecto, sino para hacerlo correcto. Correcto, es la autoridad delegada. Ahora, dice el escritor, dice que cazaron a zorras grandes y dejaron las pequeñas, y las pequeñas se echaron la viña, se tiraron la viña. Y nos damos cuenta nosotros que nuestro gran dilema y nuestro gran problema es que cazamos las grandes y las pequeñas zorritas son las que se están tirando las cosas, ¿sí? Y se están tirando las cosas. ¿Y cómo se tiran las cosas? De la manera que uno considera. Escuche bien. Otra vez repito, normalmente nosotros hacemos las cosas pensando que estamos haciendo bien. Eso es lo que dice la escritura, que pensamos haciendo el bien, pero hacemos el mal, que profesando ser sabios nos hicimos necios, ¿ves? Y por nuestro necio corazón terminamos cambiando el uso natural por el contranatural. Eso es lo que hizo el hombre. Cambió las cosas y al cambiar las cosas le dio más lugar a lo negativo que a lo positivo, a la carne que al espíritu, a la fuerza oscura que a la luz. ¿Ves? Y eso es triste, señores. Ahora, ahí, ahondemos ahí. Entonces, cuando ya llegamos ahí, estamos en esa conquista. Se debe iniciar de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Pero lo que nos está dando referencia como figura es que tenemos que controlar los pensamientos para controlar las emociones, y cuando controlamos las emociones, controlamos la naturaleza. Ese es el orden correcto. Otra vez, controlamos la parte del espíritu, o sea, los pensamientos dominan sobre las emociones y las emociones sobre la carne. No es la carne la que se manda, no es la lengua la que habla, hay una orden del espíritu para que la lengua hable. Y esa es la tarea más difícil, claro. Esa es la tarea más difícil. Ahora sí se dan cuenta que es mejor recitar versos bíblicos y hablar aún de conceptos como ajín, ajó, y hace toda una ensalada, ¿sí? En hebreo, pero no se sujeta a la palabra. Hablan todos los términos hebreos y todo un vocabulario hebreo, pero no se sujeta a la palabra. A veces somos imprudentes en cosas, a veces soltamos más las cosas y no hacemos lo que debemos de hacer. Entonces, lo que debemos de hacer, esta es la tarea. Ahora el ungimiento no es que te ungen de arriba de la corona, es la figura. ¿Qué es? Los hechos. Esos son los hechos, señor Arquisi. Entonces, eso quiere decir conquistar tu tierra prometida. Nosotros estamos conquistando la tierra prometida. Y esa tierra prometida es tu naturaleza. Para que controles tu cuerpo sea controlado, tienes que controlar tus emociones. ¿Es posible tener un control de las emociones? Claro que sí. Claro que sí.
Y para que haya un control de las emociones, tiene que haber un control de los pensamientos. Ahora dice el apóstol Pablo, el capítulo 12, verso 1 del libro romano, dice, y el verso 2 dice que presentéis vuestro cuerpo como una ofrenda agradable al Eterno, sí, que es vuestro culto racional, y luego dice que debe ser transformado nuestros pensamientos, no conforme a este siglo, sino transformado nuestros pensamientos. Entonces, lo que debemos de transformar, ¿sabes por qué actuamos de la misma manera? Porque estamos pensando de la misma manera. ¿Cómo vamos a pedir una acción que cambiemos de acciones cuando nos cambiamos la forma de pensar? Tu forma de pensar cambia tu forma de hablar, y tu forma de hablar, tu forma de actuar. La que debemos de cambiar son nuestros pensamientos. Tenemos que renovar nuestros pensamientos. Capítulo 4 del libro de Efesios, verso 20 en adelante, dice que debemos de cambiar nuestros pensamientos. Claro, esa es la tarea dura, la tarea difícil, y eso se llama tomar la naturaleza divina. No es otra cosa. Yo a veces veo que yo aquí suelto tanta cosa y fuerte, pero lo veo que cae como en el agua, cae como en pedregales, y la gente no entiende, porque entiendo que estoy hablando términos espirituales y la gente está muy carnal, muy carnal. Entonces he tomado la determinación de volver a tomar las cosas, perdón, para que haya esto. Ahora, si transformamos nuestra mente, nuestros pensamientos, transforma nuestros deseos y transforma nuestras emociones, porque nuestras emociones dependen de los deseos, y los deseos, su fuente están en los pensamientos. Es la clave. Por tanto, las acciones, los hechos cambian rotundamente. Hagamos el ejercicio y verá. Ahí concluyo con esto, y preguntas, y mañana nos vemos a las 10 de la mañana en la parasha. Recuerde, estamos el 7º día hacia Shavuot, es la primera semana, mañana es el 8º y sucesivamente. Preguntas, ya les doy la clave ahí, ya les di la clave. Si queremos, practiquemos y seamos esos ungidos que necesita, que dice los salvadores de Sion, y la palabra que parece y sorprende, se dice los Mashiach. O sea, que viene un grupo de Mashiach, no un Mashiach, un grupo de Mashiach en cabeza del Adón Yahoshua HaMashiach, porque él es la cabeza gloriosa. Sin él no somos nada. Pero vienen unos Mashiach, dice los salvadores de Sion. Y si usted vienen con él, y vienen en caballos también con él. Entonces, hay un grupo, y yo quiero ser parte de eso. No quiero ser, estoy trabajando para eso, pero estoy invitando a que nos atrevamos a esto. Como dijo y escribió ahí Esperancita, difícil sí, pero no imposible. Complicado sí, pero no imposible. A esto nos ha llamado. Y este es el llamamiento que tenemos. Baruch Hashem. Sí, señora, así es, doña Demi. Así es. Difícil, complicado. Pero alguien tiene que atreverse. Así como Yeshua se atrevió hace 2000 años, así como los profetas se atrevieron, alguien tiene que atreverse, alguien tiene que estar persuadido, alguien tiene que persuadirse hoy, decir, oiga, se puede, hagámosle. Baruch Hashem. Baruch Hashem. ¿Alguien tiene inquietudes, quejas, reclamos, preguntas? Por favor, hágala. Moré, ese concepto hebreo que yo a veces, que digo muchas veces, primero haremos y después entenderemos. Pues eso a nosotros, o lo que no hemos nacido en la mente hebrea, es un proceso realmente, porque normalmente nosotros por instinto primeramente tenemos que entender para hacer una cosa, pero tiene que ser al revés. Primeramente tenemos que obedecer y después entender. En ese concepto, Abraham hizo eso. Él no sabía dónde iba, pero el Eterno le dio la orden y lo hizo. O sea, él, digamos, obedeció y después entendió. Pero eso es difícil, eso es un proceso en nosotros, porque no es fácil solamente decirlo, ¿verdad? Es fácil decirlo, es difícil hacerlo. Sí. More,
la manera como opera lo sobrenatural, los milagros, las sanidades, Sí, las transformaciones, eh, digamos, son así, obediencia de cosas que a veces hasta parecen absurdas y luego es que se entiende. estás totalmente en lo cierto. Pero Oiga, ese hoy es está la como, gente. Dime, sí, pero dime. esa es una manera de proceder donde el soporte es la fe. Bueno, como dicen la Claro. emuná, Ahí vas aprendiendo. Pero no se sale de lo que está diciendo Esperancita. Y lo citó muy bien Esperancita. Abraham salió y caminó la tierra prometida, como lo dice el Midrash, de hecho, caminó viendo lo invisible, o sea, viendo nada. Y más, ni siquiera entendía para dónde iba. Dice que caminó y anduvo, ¿sí ves? Pero lo hizo, lo hizo. Y eso es lo que tú estás afirmando hoy, Baruch Hashem, por eso. Lo hizo, o sea, por fe lo hizo, o sea, por obediencia lo hizo. No entendió, no sabía, pero dijo, Baruch Hashem, yo lo hago. Y caminó y salió de Ur de los Caldeos a ti. Si eso es lo sobrenatural, eso es lo sobrenatural, no hay otra cosa más. Pero eso sobrenatural tenemos que llevarlo a lo natural, a lo natural. Y lo More, natural es esto. ¿Y qué es lo? Señor, cuénteme. no, perdón, interrumpí, qué pena, no, siga. No, ya tiene la palabra, hágale. Sí, Ya no, tiene la palabra, hágale. ay, gracias, buenas noches a todos. hágale pues. Tan bonita. Pero algo que me llamó mucho la atención de lo que están hablando en el foro es que dice que Saúl atacaba mucho a David, atacaba mucho al ungido. Lo atacaba físicamente, sí, pero también lo atacaba verbalmente, porque siempre le deseaba el mal, siempre era que lo iba a matar, amenazas. Y lo que pues usted compartió fue que uno no debe de hacer eso, de atacar a los ungidos. Quién sabe, uno de pronto se pone a hablar, por ejemplo, yo he visto mucho ese caso, es que o sea, he visto, ¿no? El cristiano ataca mucho al católico, el mesiánico ataca mucho al cristiano, el judío ataca al mesiánico y el árabe ataca, o el islam ataca mucho al judío. Nosotros, pues, de pronto si son personas que de pronto uno no sabe, quién sabe qué tal que sean ungidas por Dios, y uno va hablando de pronto más de esas personas, y pues yo hay veces lo que yo veo pues cuando estoy leyendo la Brija de Shah, es que hay veces Dios dice que escoge lo vil y lo menospreciado de este mundo para avergonzar a los más sabios, y de pronto no sea que nosotros de pronto con nuestra lengua estemos haciendo la shonjara, de pronto discriminando, murmurando más bien de esas personas, y quién sabe, pues unos dicen que son espectáculo, que son show, pero bueno, allá es la vida de cada uno de ellos. Pero yo creo que lo que uno debe hacer es callar ante eso y no murmurar, porque pues está cometiendo es un pecado. Y según lo que pues, yo he venido escuchando en este foro es que el pecado produce muerte. Y no va a haber resurrección de vida, sino va a haber resurrección de juicio, con lo que usted comunicó la vez pasada. Pues eso es lo que yo estoy aprendiendo en este momento. Y hablas de la obediencia. Y la obediencia dice que pues que no hay que murmurar. No hay que murmurar del hermano así está equivocado. Más bien hay que instruirlo, pero no atacarlo verbalmente, como lo que estaba haciendo el rey Saúl contra David. Eso era lo que quería compartir. Gracias. Estás en lo cierto, chaparrón. Estás en lo cierto, chaparrón. Y que el Eterno guarde nuestra lengua y que no usemos la shonjara contra nadie. Y contra nadie es contra nadie, ¿cierto? Pero ojo que tampoco hay que caer en extremo. Si el mismo Yeshua le dijo a Herodes, ¿se recuerda? O les recuerdo. Dígale a esa zorra que hoy y mañana sano, enfermo y hecho demonio, literal. O sea, dígale a esa zorra que hoy y mañana sano, enfermo y hecho demonio. Eso es lo que le dijo Yeshua. Y eso no la shonjará, porque él es nuestro rabino, nuestro maestro. Él es la clave de todo, el que alcanzó el Mesías. Entonces, ojo con esto,
una cosa es hablar mal por detrás y tener esa falsedad, y otra cosa es enfrentar las cosas como se tienen que hacer y decir. Me estoy dando a entender, Steven, pero que el Eterno guarde nuestra lengua con la Lashon Hara, o sea, con la murmuración, que es lo que la Torah prohíbe. Mientras tú expongas las cosas con vehemencia, con autoridad, de frente, o sea, no es considerar la Lashon Hara en ese punto de vista, con la verdad, como lo hizo Yeshua. Le dijo a Herodes y le dijo a los fariseos también le dijo, sepulcro blanqueado. Entonces la Lashon Hara no es la Lashon Hara. Dijo, ustedes a la verdad aparentan una cosa buena, pero están equivocados en esto. Y eso no la Lashon Hara, porque Yeshua los enfrentó. Entonces, ojo con eso, que también es mediocridad. Una cosa es enfrentar las cosas y otra cosa es estar pálido. ¿Estoy dando a entender, señor Steven? More. Y otra cosa es, depende del espíritu de las cosas. ¿Sí? La Kavaná, cuando se busca para destruir a la persona y cuando se hace para la edificación de la persona. Y toca a veces decirlo con fuerza, con vehemencia, con autoridad, pero no para destruirlo, sino para edificarlo. ¿Ya? Que debe ser O si claro no, eso también. ¿Listo? si no uno termina siendo tibio. Sí, correcto. Oiga, señores. Uy, señor. Este muchacho vino cortando. Vino cortando. Si es bueno corregir, que sí es bueno corregir, pero no es bueno, digamos, hablar a las espaldas de lo que hacen los demás, porque pues eso ya se convertiría en partícipe. Cuando hay que tener autoridad para corregir a una persona, se le corrige con amor, como nos ha enseñado ahí en la Torah, que Dios viene a corregir es con amor o con misericordia. Pero que otra persona diciendo, no, es que sí, es que de verdad esa gente anda por allá en otro puente que y eche chisme ahí. Lo que pasa es que le va a pasar igual que lo que le pasó a Moshe, que Aarón y Miriam estaban ahí hablando a espaldas de Moshe y Dios estaba escuchando. Y Dios los llamó después y les dijo, están hablando de mi siervo. Y de pronto nosotros hay veces, pues sí, vemos que las otras religiones están también en su cuento, en sus creencias y todo eso, que puedan estar desviadas, sí, pero que uno no sea, porque a nosotros nadie nos ha puesto como jueces ante nuestros hermanos, nos ha puesto jueces para nosotros mismos, para señalarnos nosotros mismos, pero que no seamos jueces señalando ahí con el dedo, diciendo es que ellos están equivocados y es que ese pastor de por allá sí está, pero no, porque pues a mí me parece que eso está mal. Y también y estoy de acuerdo con pues de pronto te equivocas, que más bien uno puede, ojalá pudiese alguien acercársele y hablarle a esas personas que están equivocadas, pero que uno sea compartícipe con todos los hermanos ahí diciendo, no, es que esos manes sí están, pero allá en la olla, esos manes son griegos, son no sé qué, pues allá ellos, yo digo, a Dios que nos vaya corrigiendo, más bien orar para que Dios los corrija, que los instruya, pero que no hagamos la Lashon Hara, que yo... Steven, estoy de acuerdo contigo. Eso se llama murmuración en la Lashon Hara, que el Eterno nos dé autoridad fuerte para hacer las cosas bien. ¿Listo? Correcto. ¿Alguien más? Gracias, Steven. ¿Alguien más? Buenas noches. Gracias por escuchar. Hola. More, hola, señor Arqui, cuénteme. Bueno, con respecto al tema yo añado algo. Por ejemplo, Juan el Bautista, Yohanan. Él increpa fuertemente, creo que fue a Herodes. ¿Sí? Sí, exactamente. Bueno, entonces yo voy allí con un tema porque, bueno, yo soy de los más frentero, como más de encarar, más crítico. No soy tan dócil en esa parte. Esa es su naturaleza. Esa es su naturaleza, señor. Sí, señor, esa es mi naturaleza. Eso es así. Entonces, digamos que yo creo que hay dos cosas. Una, el enfrentarlo y decirle, bueno, te lo estoy diciendo en la cara a vos. Otra es, a veces la persona no está y uno está hablando la verdad. Si la verdad es mala, pues si yo estoy hablando de que esa persona, por ejemplo, el señor tal está hablando por ahí en un púlpito y eso es pura paja lo que está diciendo. Pero yo lo estoy hablando acá con un grupo, lo estoy socializando, no es que esté rajando, no es que esté diciendo que él es menor que yo soy mayor que él. Ahí en ese caso es una crítica, digamos que no se tomaría como la Lashon Hara si lo que yo estoy discutiendo en ese momento, debatiendo, es cierto.
Sí, en ese contexto la Torá no lo clasifica como la Shon Hara, porque entonces el mismo Yeshua hubiese cometido la falta cuando les dijo a los fariseos hipócritas. Él los enfrentó también, ¿sí ve? Hipócrita. Entonces la Shon Hara, no, una exposición de la verdad, de la verdad en ese punto tiene un contexto. Uno, mientras no haya una dañar, sino para edificar es correcto. Si lo puede enfrentar, enfréntelo. Si usted en su auditorio lo expone, susténgalo y susténtelo, ¿correcto? No sea por la crítica, que es lo que la Torá prohíbe. La crítica es que la Torá prohíbe. Entonces, ahora que hemos cometido, y me incluyo, ese tipo de errores, claro que sí. Y me incluyo, que estamos corrigiendo, claro que sí. Pero que el Eterno nos guarde y nos cuide para que no utilicemos herramienta equivocada. Por ejemplo, usted participó de la asamblea, fue candidato a la asamblea del Valle, en la cual me imagino que en campaña hizo una cantidad de discursos y temas, en la cual tenía que hacer denuncias, ¿correcto? Entonces, ¿eso se le convierte en la Shon Hara? No, eso son denuncias que usted está y tiene cómo sustentarlo y puede dar nombre X, Y, Z y tiene cómo sustentarlo. Ahora, si usted con su trabajo que no le alcanzó, pero está su primera línea, si a él le pasa algo o algo sucede, usted llega a la asamblea. Entonces, en la asamblea usted tiene el derecho de decirle al alcalde, al gobernador, o sea, esto está mal porque para eso fue elegido. Para eso fue elegido. Lo mismo pasa con los predicadores y los profetas. Entonces entraríamos. Entonces, ese es un tema que también que hay que trabajar. Vamos a meterlo en la pitadora ahí para tenerlo. Anote, Shon Hara. Tenemos 3. Infierno, los demonios, los espíritus y la Shon Hara para hacer claridad. Porque a veces entramos en un espíritu tibio y en el buen sentido de la palabra y no queremos meternos con nada ni con nadie y lo único que estamos haciendo es ni el ridículo, ¿sí? Obviamente que algunos a veces nos vamos o se van al extremo a criticar y a murmurar, a creerse superior de otros, y eso también está equivocado. La idea es que tengamos no solamente la autoridad para denunciar, ¿cierto? Sino que para edificar y para construir. Yo tengo una palabra que he aprendido a través de los tiempos, que si tengo el poder para matar a alguien, tengo que tener poder para resucitarlo. ¿Qué significa? Que si enfrento a alguien para decirle las cosas, no tengo que dejarlo caído y no tengo que dejarlo avergonzado, sino que también restaurarlo. Por eso ustedes ven que yo soy más conciliador que ataco. Yo más concilio, porque pues mi naturaleza sí es esa. O sea, yo soy más del diálogo y venga, arreglemos esto, en que venga, usted se quedó allá y usted es hijo del diablo. Ustedes no van a verme ni me van a escuchar con esa acción y actitud. Primero porque tengo claro que el Eterno me ha perdonado y que por su bondad y su amor estoy aquí. Y en segundo lugar, pues como humano aún cometo errores, aún fallo, aún digo a veces cosas y lo que pienso y lo afirmo, ¿cierto? Aunque después pida perdón. Pero voy en ese proceso de corrección. Pero una cosa es sabiendo, viendo el error, viendo lo malo y quedarme callado. ¿Sí? Eso sí es un problema Maestro. serio. En serio. Maestro. Hay un proverbio que dice que es mejor el que corrige. Uno, por favor. Y Steven, que todos tenemos la palabra y todos vamos a hablar y a todos los escuchamos, uno por uno. Wilson y luego Steven. Y luego las damas que están ahí. ¿Listo? Dale pues. Dale, Wilson. Maestro, yo quiero que nos aclare un punto. Señor. Estábamos diciendo... ¿Me escucha? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí, dale. Maestro, estábamos diciendo que es difícil llegar al estado de Mashiach. Estamos diciendo que es difícil. Todos hemos comentado un poco la dificultad para llegar, porque lo hemos visto como que tenemos que primero elevarnos, despojarnos de muchas cosas para llegar, para ser Mashiach. Pero sí, ¿qué pasó con Samuel, con David? Que ellos fueron ungidos Mashiach, pero ellos no habían hecho proceso, porque todas sus equivocaciones, todos sus errores nos muestran de que el tema es al revés, o en este tiempo ahora es diferente.
Ellos fueron ungidos, pero no habían sido elevados todavía. Todavía no habían dominado su naturaleza. Cambió después de que vino el Mashiach, cambió el sistema, maestro. Excelente, oiga, excelente, señor Wilson. No es que haya cambiado el sistema, pero el proceso sí está ahí y bien citado, bien punto. O sea, para ser elegido hay un proceso, por eso fueron elegidos y fueron ungidos, pero luego eran ungidos para ser corregidos, como lo presenté hoy. Por eso dice que la unción pudre el yugo, pero parece que ellos no corrigieron y por eso no les alcanzó, pero también tenía que ser así para mostrarlo porque aparecen como ejemplo. En cambio, nuestro Adón Yeshua no es que ha cambiado, es lo mismo, pero en un contexto. Por eso el Adón Yeshua vino primero, fue corregido para ser ungido. ¿Sí se dan cuenta? Y es el mismo que nos toca a nosotros. Ellos tuvieron la elección y fueron ungidos para ser corregidos. En cambio, nosotros tenemos que corregir para ser ungidos. En la corrección viene el ungimiento. Y eso hizo nuestro Adón y ese es nuestro proceso hoy de hacerlo. Es fuerte, es difícil, pero no imposible. Bueno, señor Just. Denle por un momentico, Justico, y denle la palabra a Steven, que vaya en la misma línea y la toma, para que vaya él evacuando. ¿Listo? Señor Steven. Y ahí la toma la palabra Justo. A ver, señor Steven, aclare, tiene derecho a la réplica. Cuéntenos. Gracias. Cuéntenos. De nuevo con ustedes. Y bueno, pues siguiendo con lo que se está hablando, sí es bueno. Lo que estaba diciendo ahorita ahorita estaba diciendo de una enseñanza que dice que es mejor el que corrige que el que elogia. Y pues sí, es bueno la corrección y hay que saberla dar en su momento y a la persona, pero no es bueno que uno se quede con las ganas de corregir a la persona y después más bien en vez de corregir a la persona, acuda a otra persona para hablar mal de lo que dijo la otra persona, decir, no, pero es que este man dice esto y no veo que está bien, él está por allá como en su línea de no sé qué, o está en otro partido y y yo creo que la corrección se debe hacer como acabo de decir aquí, hay que decirle a la persona de frente, decirle las cosas, pero con sabiduría, no con aspereza, con suavidad, porque pues tampoco es el hecho de que, bueno, yo pueda ser que yo tengo la razón, pero tampoco es el hecho de que si yo lo enfrento y no, pues enfrentarlo no, es saberle decir las cosas, porque eso de enfrentarme suena como a iniciar una pelea a puños. Y eso no es el hecho. Nosotros somos personas que tenemos que estar dando ese ejemplo. Así como David, que ustedes estaban diciendo ahorita de David, que es una persona que estaba en un proceso de corrección. Sí, uno tiene que estar en un proceso de corrección y tiene que estar en un nivel espiritual muy alto para poder corregir al otro. Porque si yo estoy en las mismas o estoy peor y trato de corregir a otra persona, no hay un dicho que dice que dos ciegos no se caerán en el mismo hueco. Es eso. O sea, primero me corrijo a mí mismo, eso es lo que estoy viendo. Después corregiré al otro, pero ya de verdad que yo sienta que estoy en un estado espiritual, porque de verdad yo tengo la costumbre, y lo digo por mi cuenta, de estar corrigiendo a los demás cuando yo soy el del error más grande. Estoy como lo que dijo Yahushua, mírese primero la viga y después mírele la paja a los demás, pero no esté juzgándolos con el dedo ni señalándolos con la lengua. Porque pues ¿de qué me sirve? Eso no me edifica. Lo que va a hacer crecer es mi orgullo, es mi ego. Decir, ay, sí, tuve la razón, hoy le gané. No, realmente ese es el proceso. Usted acaba de decir algo muy bonito que me gustó. Dice, la corrección viene la unción. Pues me pareció eso chévere. Pero en realidad el que tiene que irse corrigiendo cada día y ponerse como juez es de uno mismo. Que si hay que llamarle la atención a las personas, hacerlo con amor. Hacerlo con sabiduría y suavidad. Eso era lo que quería compartir. Gracias. Excelente, señor. Excelente. ¿Sí ve? Señor, ahí tiene la palabra ahí el señor Vanega y luego el caballero Andresito, creo. Okay. Señor Vanega, cuéntenos. Leo textualmente. ¿Tienes tu emuná obediente? Ten tu creencia, la que piensas para contigo, delante de Elohim. Dichoso el que no se condena a sí mismo
en lo que ha aprobado. Pero el que duda sobre lo que come es redarguido porque lo hace con emuná. Y todo lo que no proviene de emuná es pecado. Así que los que están firmes, los que estamos firmes, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no buscar solo el agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno y que le sirva para edificación. Correcto. Estoy leyendo. Eso está en Romanos. Leyendo Romanos, sí, sí. Correcto, Romanos, ahí está, 14. Correcto, los débiles en la fe. Lo que Steven dijo, yo no le contradigo porque es amén. Más bien digo es, ayudémonos a nosotros mismos. Según de Corintios capítulo 10, verso 6 dice que pronto para castigar de toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. O sea, corrijámonos a nosotros, no corrijamos a otros. Sí, yo me incluyo, a veces cometemos esta falta, a veces no, muchas veces. Pero la idea es que no nos quedemos ahí, sino que corrijamos, ¿correcto? ¿Correcto, señores? Ahí escuché a Andresito. Andresito, cuéntenos. Cuéntanos, Andresito. Pues el aporte que yo iba a hacer era referente a la opinión que dio nuestro compañero, pero digamos, nosotros como, digamos, o muchas personas como seguidores de un maestro, obviamente la vista está en Joshua, el paso a seguir, pero nuestro allegado, digamos, el More o aquella persona que instruye, estas personas que se autodenominan pastores, profetas, etcétera, normalmente lo que exigen las personas son coherencia. Entonces, si usted habla, pues lo más coherente es que lo viva, ¿cierto? Entonces, este grupo de pastores, líderes, etcétera, se les exige o se les señala desde el punto de vista de la coherencia. Entonces, si usted lo habla, pues sencillamente pues se vive, porque entonces de lo contrario no sería de ese modo. Entonces, normalmente lo que las muchas personas, llámese creyente, no creyente, profesor, no profesor, lo que mira es este punto. Si la persona es coherente, pues sencillamente se le avala lo que habla. De lo contrario, pues se le desjuzga. O sea, eso, yo supongo que eso es lo que hace referencia a lo que está escrito, que dice que a los maestros se les juzgará con mayor severidad, pero lo veo más desde este punto. Sí. Y no, y ya. es también está lo cierto. Señor Andrés, también está lo cierto porque al maestro debe ser coherente con lo que dice, con lo que enseña, ¿sí? O sea, eso es así, eso debe ser así, es así. La coherencia es lo único. Inclusive si una persona es incoherente con lo que dice y hace, lo que causa es otra cosa, es fobia, es rabia, porque pues uno ve que dice y no hace. O sea, esa es la realidad. Estás totalmente en lo correcto. ¿Listo? ¿Alguien más tiene algún aporte, alguna inquietud? Pues algo que quisiera agregar más es que pues sí estoy de acuerdo con lo que está hablando Andrés y pues lo que usted está diciendo, ¿de qué sirve tanto conocimiento si a la práctica no se la está llevando? Y como lo dije en unos anteriores reuniones de acá de foro, si tenemos ese conocimiento se va a volver una ignorancia bien informada. Vamos a ser ignorantes con harto conocimiento y hablando en otras lenguas, pero en realidad no estamos poniendo en práctica lo que se está diciendo, lo que usted nos está enseñando. Y en realidad es un llamado para de verdad comenzar a cambiar y comenzar con el proceso que usted acaba de decir, cambie sus pensamientos. Y en la Rija de allá está eso, renueva la mente, renuévala. Pero en realidad pues sí, pues hablamos muy bonito y todo, pero si Dios se nos parara ahorita en este momento y nos dijera, venga, de todo lo que usted sabe que está haciendo, ¿ya va en el 100% o apenas en el 1%? Pues eso es lo que pues yo veo que lo que usted nos está llamando la atención es a que cambiemos para que comience a actuar de verdad esa unción. Y el cambiar comienza con un proceso, sí, hay que morir cada día, como decía Pablo, o hay que desprenderse de las cosas que más tenemos consentidas en nuestra vida. Y ahí es que examinarnos, porque pues
es entrar a examinarse y pedirle a Dios que le ayude. Eso era lo que quería aportar. Gracias. Correcto, para eso es que estamos, y me incluyo, siempre me incluyo porque considero que estamos en ese proceso. Yo no estoy fuera del proceso, yo soy obra en construcción. También hago parte. Creo que la obra terminada aquí es nuestro maestro, el Adón Yeshua, y creo que el resto, incluido mi persona, labranza. More. Hola, More. Sí, una ¿con quién hablo? pregunta. Omaira. Hola, Pati. Dale, More. Pati. Aló. A ver, uno por uno. Dale, More. Pati, dale. More, es que uno también observa en la palabra que aquellos que el Señor a veces llama a que corrijan, muchas veces no lo quieren hacer y les tocó hacerlo. A los profetas y por ejemplo el caso de Jonás, bueno, era también por otro lado, pero eso de llamar a corregir a otros, pues digamos, uno lo observa que es muy complejo porque muchas veces, pues yo veo a Juan el Bautista, ¿no? Que fue obediente y llamó al arrepentimiento y señaló el pecado, por ejemplo, en el caso de Herodes, y pues las consecuencias que le trajo. Digamos que esos que son llamados a corregir de esa manera a veces públicamente en ese camino de obediencia, pues se exponen a todo hasta la vida y pues es el mismo Señor. Así que eso de la corrección pues es bien complejo y delicado porque un poco lo que decía Steven, pues que era muy valioso con relación a esas personas que piensan que pueden corregir a otros y no lo corrigen, pero después terminan hablando mal de esas personas. Digamos, poder corregir implica un grado de perfección muy alto. Es Sí. lo que Sí, uno observa por ahí. eso cito otra vez el texto. El texto dice, 2 Corintios 10, verso 6, dice que castiguemos toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea perfecta. Así que el tema de la corrección, que tiene que ver con la vida, por eso hay que morir por vivir y no nos debe de importar nada más, ¿sí? Es un alto grado y estamos llamados también a eso. Pero yo considero que en vez de hablar para corregir a otro, que nos corrijamos nosotros y con nuestras acciones correctas corregimos los demás. Esa es la que hizo nuestra don Yeshua. Nuestra don Yeshua, con su corrección personal e individual, generó una corrección que aún 2000 años adelante seguimos corrigiendo, seguimos en la misma, las generaciones venideras, Gorda. porque él lo hizo. Llaman a te preguntar que para que son 5 arepas. No entiendo qué pasó. Bueno, entonces, Pati, eso es muy alto. Y cuando Juan le dijo a Herodes que la mujer que él estaba teniendo era la mujer del hermano y estaba en adulterio, él sabía que le costaba la vida. Él sabía, pero a él no le importó, ya la vida no le importaba. No le importaba. Entonces, ese nivel, a veces aquí, yo solamente estoy exponiendo, también soy labranza del Padre. Entonces, también soy edificio no terminado, edificio en construcción. Entonces significa que estamos en proceso y en corrección, ¿correcto? Estamos en proceso y en corrección. More. More. Aló, More. More, se fue la línea. Se fue la línea. ¿Me están escuchando? Ahora sí, More. Hola. Ahora Correcto, sí. correcto. Es que se fue la luz aquí en la cuadra. Entonces, ¿qué sucede? Que en ese orden de idea estamos en ese proceso. Todo, Steven, todos los que hemos hablado, Andrés, Patricia, totalmente coherente y es muy alto. Yo mi sugerencia es la siguiente. No tomemos aún las armas en contra de alguien, pero sabemos que tenemos que prepararnos para eso. Por ahora, al único que tenemos que ponernos en la silla de fusilados somos a nosotros mismos, a nuestro ego, ¿sí? Permítame
y usen este ejemplo. A eso More. tenemos que fusilar. ¿Sí? More. Hola. More, yo digo que cuando uno hable de una persona, hable lo mejor de ella. Si uno habla, que uno hable lo mejor de la persona. Pues para mí, yo miro eso, porque uno a veces habla mal de las personas, y eso es lo que uno, en su interior, es lo que uno tiene que perfeccionar en uno. Pero si uno va a hablar de una persona, uno debe hablar lo mejor de ella, de esa persona. Yo estoy totalmente en acuerdo, totalmente claro contigo, mi hermana. Y hay un dicho judío que dice que si tú vas a hablar de alguien, habla lo mejor de esa persona, habla lo mejor o no hables, ¿sí? Si vas a hablar mal, mejor cállate, pero mejor hable lo mejor de esa persona. Eso es lo que dice el dicho judío. Y aquí ya debe ser claro eso, ¿listo? Sí. No le demos más vuelta a eso, debe ser claro. Iba a decir algo más, si me permite. Señor, cuente. Pues algo que me parece, y estoy de acuerdo con la compañera que acabo de hablar, y me parece que uno debe hablar siempre bien de la otra persona. Más bien, si de pronto esa persona a uno le ha hecho daño, hacer lo que Joshua dijo, perdónela, para que no esté hablando mal, para que no comience a mover esa lengua, a hablar mal de esa otra persona. Yo creo que ese es uno de los principios, el perdón, para no hablar mal de esa persona, si de pronto lo ha afectado emocionalmente o espiritualmente o físicamente o no sé qué otra parte lo puede afectar a uno. Y encontré también aquí algo que quisiera compartir, está en Pedro, capítulo 2, versículo 15, y dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Más bien que en vez de que hablemos mucho, con exhortación de palabras, más bien que con nuestras acciones hagamos callar a los demás. Eso creo que es un principio que colocó Kefa como enseñanza. Pues eso era lo que quería compartir. Gracias. Y eso es lo que estoy diciendo, que es mejor con nuestras acciones hacer cambiar a los demás y que de nosotros solo salga amor y perdón y podamos ayudar al resto. ¿Listo? Avancemos pues, o si no, avancemos. ¿Alguien más? Señor Vaneguita. Yo tengo una seria preocupación. Señor Vaneguita. A mí me preocupa mucho que la palabra de Dios a todos nosotros, desde el más grande hasta el más pequeño o desde el más pequeño hasta el más grande, nos exhorta todo el tiempo a cambiar nuestra manera de pensar, para cambiar nuestra manera de actuar. En el versículo que acaba de leer Steven está clarito, haciendo el bien. Pero si hacer el bien significa que lo primero que yo siempre digo es que eso de cumplirle al Padre es muy difícil, pues entonces parto de un negativo para llegar a un positivo que es imposible. Porque si usted está habituado a decir todo el tiempo que es difícil, es difícil y tal vez se te convierte en la muletilla para no acceder al premio, pues lo primero que tengo que cambiar en mi pensamiento es la idea de que es difícil y más bien cambiarla por una idea maravillosa que es que todo lo puedo en Él porque Él me ama y porque yo también lo amo a Él. Pero si todo el tiempo vivo diciendo que es difícil y en eso me arraigo para seguir haciendo dioses de los que estaba hablando esta mañana y que Baruch Hashem, porque esta noche estamos hablando de lo mismo. Entonces yo digo algo que es preocupante. ¿Cómo cambio mi manera de pensar si lo primero que yo pienso con respecto del Eterno es que es muy difícil? Eso no puede ser. Eso no tiene coherencia. Y tal vez por primera vez me puedo expresar al respecto de ello en esta forma. Porque siempre que se lo he querido expresar a Juan o se lo he querido expresar a algunos de mis hermanos, pues digo Juan porque es con el que más hablo, nunca he sido capaz de expresarlo de esta forma. Si él me dice que debo cambiar mi forma de pensar, la primera forma de pensar que debo tener es quitarme todas esas muletillas locas que tengo de que es difícil, que es imposible, que no, porque eso daña mi emuná. Y daña la emuná no solamente mía, sino la de mis hermanos. Y daña la emuná de mi familia y de mi casa.
Y eso es parte del que las personas que están a mi alrededor, mi prójimo, vean mi cambio. Pero si sigo diciendo que es difícil, mi prójimo jamás va a alcanzar. Jamás va a alcanzar. ¿Por qué? Porque yo tampoco fui capaz de alcanzar. Y todo el tiempo me la pasé diciendo es que es difícil. Ese es mi aporte, More, gracias. No, gracias, señor. Gracias, señor, que lo puedo expresarlo. Hoy lo sacó de, no sé de dónde lo sacó, pero lo sacó. Sí. O sea, a veces queremos cambiar las cosas más grandes y no cambiamos las cosas más simples que debería ser. Y es nuestra forma de hablar. Somos muy negativos en la forma de hablar. Del corazón del Padre, sí. Lo sacó de por allá, del corazón del Padre. ¿Alguien va a hablar? O... Sí, a ver, ¿quién quiere compartir? Personalmente, quiero complementar algo allí con lo que dice Pastor, con lo que dice Justo. Y es cierto, es que hay que tener la identidad clara de quiénes somos. Y lo que pasa en muchos de nosotros, en general de las personas creyentes, es que no tienen identidad o no tenemos la identidad bien clara de quiénes somos en cuanto, inclusive hasta desde la misma creación. Porque Él dice que nos hizo imagen y semejanza. Si nosotros tuviéramos clara esa imagen y semejanza, nuestros pensamientos serían mucho más altos de lo que son ahora. Entonces haríamos cosas más grandes, como dijo el maestro. Él dice, ustedes cosas más grandes harían, pero se está refiriendo a la persona que ha entendido la identidad que tiene de quién es en cuanto a hijo del Padre. Claro, totalmente. Y esa imagen, esa semejanza se perdió, que es la que estamos recuperándola. Selem de Mut, ¿correcto? Eso es un buen tema de enseñanza. Listo, cuéntame, Esperancita. Señor. Por la mente en los occidentales. Ok, perdón. Dale. Si se debe empezar, en todo caso, por la mente, porque nosotros todos hacemos un proceso antes. Si estamos acostumbrados a razonar, tenemos que entenderlo por la mente primero. Bueno, entonces, ya que el señor Arkin puso, le voy a regalar. ¿Se está escuchando? ¿Se escucha bien? Y para los que aún están, esto no va para los que no están. Y bueno, les queda la grabación. Seamos misericordiosos. Entonces, Selen de Mut, Selen se traduce como imagen, de Mut como semejanza. Pero la palabra Selen, cuando la desglosamos desde el hebreo, lo que nos está hablando es el mismo principio anterior, que es la capacidad de decidir, que tiene que ver con voluntad. Es una de las, por eso semejante a él somos, en que decidimos, que Hashem nos da, se llama capacidad de decidir. La capacidad de decidir tiene que ver con eso, que es la razón, dice aquí nuestra hermana, pero no es la palabra que traduce ahí. Selen de Mut, imagen y semejanza. Y semejanza tiene que ver, escuche bien esto, tiene que ver con el principio de servicio, de servir. La semejanza está en servir a los demás, en servirme, no de servirme de los demás, sino en que yo pueda servir, ser un instrumento de servicio a los demás, porque esa es la palabra ministerio, cómo le sirvo a los demás. Entonces, la deduzco, la capacidad de decidir para servir o tener un mejor servicio o hacer de mí un servidor correcto de la voluntad del Padre. Eso es Selen de Mut, es imagen y semejanza. En eso somos semejantes de él o a él, pero en esta semejanza no la hemos tomado. Ni tomamos las decisiones, que es la capacidad de decidir, que podemos decidir, ni hacemos las cosas en servicio para servirle al Padre y a los demás sin ningún interés. ¿Ves? Porque todo viene desde otro punto. Ahí les defino para que anoten esas palabras, para que la mastiquen esa palabra, para que la coman esa palabra y para que la hagamos nuestra esa palabra. E imagen y semejanza es la capacidad de decidir con la capacidad de servir o ser un mejor servicio al Padre. ¿Ves? ¿Está claro?
Esperancita, te escuchamos, cuéntanos. Algo que había comentado el hermano Juan Pastor, pero se me ha ido un poquito la onda. Pero yo quería decir sobre la buena palabra, en hebreo que es Milá Tová. Sí. Pues eso es un trabajo también, porque no cualquier persona, a veces pedimos consejos equivocadamente de personas que no son personas espirituales maduras o que no son personas que buscan al Eterno realmente. Y ahí es donde fallamos, ¿no? Porque el consejo y la buena palabra es muy importante, porque con nuestras palabras podemos levantar a una persona o la podemos totalmente derrumbar. Y de ahí está que eso es un don también. Pienso yo que es un don el poder dar a una persona, porque con una sola palabra la persona puede tomar una decisión correcta o equivocada. Bueno, ese es mi aporte. No, y estás en lo cierto, Esperanza, porque si pedimos un consejo a una persona no espiritual, ¿qué consejo te puede dar? O es una persona imprudente, o te va a llevar a otra cosa. Entonces tenemos que saber si esa es la palabra Milá Tová, que quiere decir la buena palabra. Excelente. Señor. Digamos, yo sí quiero hacer la contraposición a la opinión de Justo Pastor, Sí, porque, tienes derecho digamos, también. yo no lo veo como fácil realmente, porque si fuese fácil, entonces ya lo hubiésemos alcanzado con simplemente el hecho de tener la información. Porque aquello que es fácil o no presenta gran dificultad se puede ejecutar de una manera rápida y concisa. Pero como no es fácil, o sea, si fuese fácil, créanme que la mayoría de los que estamos aquí presentes ya fuésemos en él, pero aún no lo somos. Quiere decir que sí presenta niveles de dificultad. Quiere decir que sí presenta niveles de proceso. No es que yo ya tengo esta información y salgo y rectificamos, pues porque usted mismo lo ha dicho, no somos la Mujer Maravilla. 3 vueltas y estamos cambiados. Entonces, no, no funciona de esa manera personalmente. Así que pues yo sí me opongo personalmente, digamos, bien como la ve él, pero pues yo la veo en la contraposición. No es fácil porque si fuese fácil yo creo que ya más de uno lo hubiésemos alcanzado. Y ya, esa es mi contraposición. Está bien, está bien. Inclusive él tiene derecho a la réplica, pero pues que no nos metamos en defender tesis, pero también a poner el punto que uno no está de acuerdo. Está muy bien. ¿Alguien más? Aquí veo que está... Sí, ¿Quién habló? Steven, no sé quién más habló, pero le dio la palabra. No, hágale, Steven, hágale. Ya, gracias. Pues quisiera pues hablar de lo que habló Esperanza y me pareció muy bonito, la Toba. Y el consejo, pues de pronto si las personas, yo veo que si no dan buen consejo y si uno se hiere por eso, pues no hay que herirse por eso, hay que perdonar. Más bien hay que ser sabios y preguntarle a personas que de verdad ya lleven, que sean peritos en los temas que de pronto uno quiera preguntar, que tenga duda. Pero si de pronto hoy le pregunto a una persona que pues no tiene ni idea, que no es experta en lo que yo quiero buscar, pues estoy buscando en el lugar equivocado, estoy como la propaganda de la vivienda, estoy en el lugar equivocado. ¿A quién le estoy preguntando? ¿Con quién me estoy juntando? Pues hay que ser hasta sabios para saber a quién se le pregunta, a quién se le pide consejo. Y yo creo que pues hay veces uno tiene como el discernimiento, pero no sé si será por la presión del momento que uno al primero que encuentra le va diciendo las cosas y no, pues uno tiene que ser prudente también en eso, porque no a todo el mundo se le puede decir las cosas personales de uno. Y más bien pues, buscar de verdad personas que sí lo lleven a un buen camino, pues eso es lo que yo opino. Y me pareció muy bonito esa palabra, la toba, nunca la había escuchado, es la primera vez que la escucho. Bueno, eso era lo que quería agregar. Gracias. Milagro quiere decir palabra buena. La palabra buena dice que las palabras influyen. Sí, correcto. Está bien. Alguien, ya son las 8:44. Shabbat Shalom para todos. Escuchen por favor esto. Dentro de la edificación del ser y la restauración de las cosas, no podemos dejarla sí, estoy de acuerdo con todo en todo, pero por ejemplo, si no es fácil nomás, pero iniciemos por algo, como dijo Justo,
No le metamos tanto misterio, iniciemos por algo. Cambie su manera negativa, haga el ejercicio y sea optimista, sea optimista. Amanezca pensando, todos los días pensando, hoy va a ser el mejor día de mi vida. Piense, hoy me va a ir bien, piense, hoy voy a hacer las cosas mejor, hoy voy a corregir esto. O sea, inicie, no sea pesimista. Inicie pensando que usted es el mejor hijo y actúe. Inicie pensando que usted es el mejor padre y actúe. Señor. Señor. Hola, More, ¿cómo va? Bien, ¿con para quién hacer un hablo? aporte con Giovanni. Giovanni. Hola, Giovanni, cuente. Hola. Voy a dar mi aporte desde mi experiencia personal en el señor. Eterno. Sí, señor. Y se alinea mucho con lo que ha dicho Andresito y lo que ha dicho Justo. No se trata de defender tesis, no, señor. Pero yo me he dado cuenta que el Eterno no se fija en los errores de nosotros, sino en la intención, en la cabana que yo coloco a la hora de querer corregir. Pero si yo sigo siendo recurrente en cosas, es porque no hay la intención. El Eterno no va a evaluar cuántos errores cometí de X o Y manera. No va a evaluar de qué tipo de errores cometí en ciertas áreas de mi vida, sino él va a evaluar las veces que yo hice la intención de mejorar. Y ahí entra la parte de Justo cuando dice que en cierta manera es sencillo, solo es que tengo que trabajar en la decisión, es decidir y ya. Decidir dejar de ser mentiroso, decidir dejar de hablar shonjara, decidir dejar de ser negativo, decidir dejar todas aquellas cosas que me están impidiendo mi crecimiento personal. Entonces, eso, por ejemplo, con la palabra proceso, yo no voy con esa palabra. Sencillamente, si yo he decidido hacer una persona coherente con la personalidad que el Eterno me plantea en su Torah, yo voy a ser coherente, porque no solamente me lo está diciendo a mi intelecto, no solamente me lo está diciendo a mi ser, sino que la palabra, la Torah, toma vida propia cuando yo con conciencia plena me adhiero a ella. Entonces como que resulta hay un resultado espiritual que también se contribuye a que yo pueda cambiar, a que yo pueda ser el hombre o la mujer que Hashem quiere. Este tema que estamos hablando deberíamos prolongarlo porque es que ahí es donde hemos fallado muchas veces. Empezaron con el chisme, empezaron con la shonjara, empezaron con estas cosas que son muy repetitivas, han sido muy repetitivas. Y yo lo digo en mi caso personal, he venido mejorando en eso, he venido y he tenido retos fuertes para mejorar eso, pero decidí y uno ve cómo el Eterno da el segundo paso. Entonces lo que dice Justico es verdad, eso es decisión, sencillamente es decisión y pues también motiva a que sigamos dándole más tejiendo más este tema porque es bastante interesante. Nosotros no fornicamos, bueno, hablando en el más sentido cultural de la palabra, no fornicamos, ya no mentimos, ya esos pecados que escandalosamente salen a la luz ya no los cometemos. Y si los cometemos lo hacemos de una forma como muy sutil, como dijo por ahí ahorita, muy camufladamente. Pero si caemos muy fácil en la shonjara, caemos muy fácil aún en la shonjara contra mí mismo, contra mi esposa, contra mis hijos. Caemos en la shonjara con alguien, en divagar de alguien negativamente. Cuando ese tiempo deberíamos dedicarlos para bendecir a esa persona. Y si tenemos un reto con una persona que nos haya en cierta manera defraudado, pues tengo que cambiar mi chip, mi disco duro, decir, no señor, voy a orar y voy a clamar y voy a hacer lo que sea necesario para que todo salga bien.
Entonces yo decido cambiar el disco, yo decido reprogramar mi mente, pero si me la paso pensando que el Eterno me va con su varita mágica a tocarme, eso no va a pasar nunca. Yo tengo que decidir. Baruch Hashem, correcto. Pero, correcto, excelente, señor Giovanni, y amén. Agradecemos que concluya, dice alguien allí. Correcto, escuchen, vamos a darle la gloria al Señor. Creo que ya se ha trabajado mucho esto, y más que trabajado, no de tanto de tejerlo, Giovanito, sino de ejecutarlo, ¿correcto? Mañana, 10 de la mañana, estamos en la parashá. La parashá mañana, como todas las parashás son buenas, a los primeros que llegan hacen la jaliyá, estudio, y por favor coloquemos esto dentro de esto. Es nuestra decisión. No hay varita mágica. La varita mágica la tienes tú con tu decisión, ¿correcto? Baruch Hashem. Oremos al Padre. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Perdonamos a las personas que nos han defraudado, perdonamos a las personas que nos prometieron y no nos cumplieron, perdonamos, Señor, nos perdonamos a nosotros mismos por haberle fallado a los demás, a las personas que pusieron su confianza, que tomaron la palabra, pedimos perdón y nos perdonamos a nosotros. Estamos en pesa y te pedimos, Padre, que nos ayude en todo. El Eterno los bendiga y los guarde, el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que el Eterno tenga de ustedes misericordia y le dé shalom. Yabarejeja Adonai Beish Mereja, ya era Adonai Panabeleja Bikuneja, quizá Adonai Panabeleja, ella se leja, shalom. Shabbat shalom para todos, ¿correcto? Shabbat shalom. 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 Shabbat shalom, More. Gracias a todos. No, a ti, Pati, a Luz, a todos, a Karki, Shabbat Shalom. Y por favor, coloquen esta grabación en el grupo. Bueno, Shabbat Shalom. No, solito.